Continuando con la solución de los exámenes CEPREVAL, pasamos ahora al segundo examen CEPREVAL 2021. Lógicamente, la parte de biología. Empezamos. ¿Ya? Pregunta 36. Javier, en el segundo examen de CEPREVAL, debe identificar a la estructura celular que sintetiza. Señores, ¿qué es sintetizar? Fabricar, elaborar. Algunos polisacáridos, como la celulosa y la pectina, que se emplean en las paredes celulares de los vegetales. ¿Cuál es? Y tenemos ahí las 5 alternativas. Señores, cuando en clase hemos trabajado pared celular, ¿qué hemos dicho? El Golgisoma o aparato de Golgi elabora unas vesículas, unas vacuolas, que transportan un contenido. Esas vacuolas, ¿hacia dónde se dirigen? Al centro de la célula. Y su contenido lo vierten en el centro. ¿Ya? Y de esa manera, en la célula vegetal, se está formando el fragmoplasto, cuya formación inicia en el centro de la célula y luego crece hacia afuera. Y de esa manera se están formando las paredes de las nuevas células hermanas o hijas. Ahí está participando el aparato de Golgi, el complejo de Golgi, el Golgisoma, que en vegetales su nombre es dictiosoma. ¿Ya? En los vegetales al aparato de Golgi se le llama dictiosoma. ¿Ya? Muy bien. Eso es para recordar. También en clase, ¿qué hemos dicho? Hemos dicho lo siguiente. Durante la formación de la pared, que puede presentar hasta 3 capas. 3 capas, ¿sí o no? La más externa, pared primaria, pared secundaria, pared terciaria, acá la membrana, el citoplasma. Pero ¿quién está botando sustancias para formar y seguir engrosando la pared? ¿Quién? El aparato de Golgi. La pregunta es, ¿qué es lo que está botando? Está botando típicamente polisacáridos. Entonces, por allí está la respuesta, ¿sí o no? Está la respuesta. ¿Ya? Señores, dice, la principal función del aparato de Golgi, ¿cuál es? ¿Cuál es? Es la secreción, ¿sí o no? La secreción celular. Botar, expulsar sustancias que no son útiles, ¿ya? Luego dice, pero también en su interior del aparato de Golgi ocurre la etapa final de la glucosilación. Cuidado con esto, la glucosilación. ¿Pero qué es eso? Es acá glúcidos, acá proteína, cloc, los uno. Unión de glúcidos más proteínas. ¿Qué se va a formar? Glucoproteínas. Ejemplo, los anticuerpos. ¿De acuerdo? Interesante, ¿sí o no? Interesante. ¿Ya? Y ya te he dicho cómo se forma el fragmoplasto. ¿De acuerdo? Se va a expulsar en el centro, ¿qué cosa? Celulosa, hemicelulosa, lignina, suberina, etc. Señores, nos quedamos con alternativa E. Alternativa E. Siguiente pregunta. Respecto a los tipos de nutrición, coloca verdadero o falso. Nutrición número 1. La nutrición autótrofa. Auto, uno mismo. Trofo, alimento. Organismos con capacidad de fabricar, sintetizar sus propios alimentos, típicamente por el proceso de la
síntesis. Dice, es característico de organismos capaces de elaborar, organismos que elaboran por sí mismos moléculas orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. ¿Esto qué cosa es? Verdadero. Siguiente. La nutrición holozoica consiste en la ingestión. Nosotros somos heterótrofos, sí, consumidores, sí, pero específicamente somos holozoicos. Ingerimos materia orgánica, plantitas, carnecitas, pescaditos, ¿ya? Dice, materia orgánica compleja, como lo hacen los animales. ¿Y esto qué cosa es? Esto es verdadero. Muy bien. La nutrición saprozoica. La palabra sapro, putrefacta, podrida, descompuesta. Se alimentan de sustancia orgánica en putrefacción. Dice, ¿la realizan los hongos? Sí, sí. ¿Protozoarios heterótrofos? Sí, sí. ¿Las algas? Aquí hay problemas. Aquí sí hay problemas. Las algas hacen fotosíntesis. Si hacen fotosíntesis, las algas ¿qué son? ¿Qué son? Son autótrofos. Entonces, no puedes generalizar. Esto malogra. Todo estaba bien, ¿sí o no? Pero las algas, nada que ver acá. Por ese motivo, ¿esto qué cosa es? Falso. Nos quedamos con alternativa D. Muy bien. Siguiente pregunta. Analiza el siguiente párrafo y completa los espacios en blanco. El pan se esponja, se hincha cuando las fermentadoras liberan. Muy bien. Señores, aquí es importante lo siguiente. ¿Qué es el pan? Bueno, por un alimento, ya, muy bien. ¿De qué está hecho? Panadería, ya, harina. ¿La harina qué cosa es? Almidón. Muy bien, ya. Señores, hay unos honguitos llamados levaduras que en las panificadoras, ¿sí?, emplean levadura, ¿no? A la masa le echan levadura y lo dejan ahí cierto tiempo y la masa empieza a hinchar. Dice, ¿se esponja, sí o no? Se esponja. ¿Qué está pasando? La levadura está actuando allí internamente. ¿De qué manera? Las levaduras son hongos, hongos unicelulares microscópicos que realizan un proceso llamado fermentación alcohólica. ¿De acuerdo? Entonces, ese almidón lo rompen, se forman glucosas, la glucosa lo rompen y al final del proceso se va a formar un alcohol etílico llamado etanol y se forma también CO2. ¿Ya? Miren acá. Dice, durante el proceso de la panificación, ¿ya?, a la harina, que es el almidón, se le agrega cierta cantidad de levaduras, que son hongos unicelulares microscópicos. Estas levaduras realizan fermentación alcohólica. ¿Qué se obtiene? Etanol. ¿Qué se obtiene? CO2. ¿De acuerdo? Por ese motivo, si yo quiero completar, ¿no?, esta frase, digo, al pan se esponja cuando ¿sí o no?, las levaduras fermentadoras liberan ¿qué? Liberan alcohol y un gas llamado CO2. ¿Con qué nos quedamos? Alternativa A. Alternativa A.
Siguiente pregunta. Identifica la alternativa correcta. Subraya, subraya. ¿Ya? Dice, en las células vegetales, la citocinesis es igual que en las células animales. Mentira, mentira. Pero mira, ve, esta pregunta está vinculada al tema de la citocinesis. ¿Ya? Para que me entiendas, miren acá, por favor, miren acá. Señores, el ciclo celular comprende dos periodos, la interfase y la división. La interfase a su vez comprende tres subfases, llamados G1, llamado S y llamado G2. Y la división, o sea, la mitosis o la meiosis, comprende a su vez dos procesos, la cariocinesis y la citocinesis. Están hablando, por favor, de este proceso. Profe, ¿qué es citocinesis? Mira acá, mira. Si acá una célula animal, ¿de acuerdo? Y ya se formó el núcleo, ya se formaron los dos núcleos, el citoplasma se empieza a dividir, la división del citoplasma, esto se llama citocinesis. En la célula animal ocurre desde afuera hacia adentro. Es como que tú te pones tu correa y le empiezas a ajustar y vas a tener una cinturita, ¿sí o no? De afuera hacia adentro. ¿De acuerdo? ¿Esto cómo se llama? Centrípeta. Centrípeta. Esto en animales. Pero en vegetales el tema es diferente. Es diferente. Ya te he dicho. En el centro, ¿qué se va a formar? El fragmoplasto. ¿Quién lo forma? El aparato de Golgi. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, ¿dónde se forma? En el centro, profe. ¿Y hacia dónde avanza? Hacia la periferia. ¿Será centrípeta o centrífuga? Centrífuga. No es igual. Vegetales, animales, no es igual. ¿De acuerdo? Dice lo siguiente. En células vegetales, la citocinesis es igual que en células animales. Esto no es correcto. Letra B. Durante la citocinesis, el citoplasma no se divide no. ¿Verdad o falso? Si se divide, sí o no. No vale. Luego dice, después de la citocinesis, la célula eucariota entra a la fase G1 de la interfase. Si esto es cariocinesis, que es primero, luego viene citocinesis, termina, ¿y qué se inicia? G1, ¿sí o no? Se inicia la interfase, pero con G1. Hasta ahora, esto es correcto, ¿sí o no? Eso es correcto. ¿Ya? Sigamos. En las células animales, las vesículas llenas de carbohidratos producidas por el aparato de Golgi se reúnen en el ecuador de la célula. Aparato de Golgi se reúnen en el centro. Pero, dice acá, célula animal. ¿Y esto ocurre dónde? En vegetales. Por ese motivo no es correcto. Sigamos. El nucleolo desaparece. La envoltura nuclear o carioteca se desintegra. Esto corresponde acá, a la profase. Nada tiene que ver con la citocinesis. Esto ocurre en
a inicios de la cariocinesis, llamado profase. Nada tiene que ver. Entonces, señores, miren por favor acá, ya para reforzar un poquito. El ciclo celular, ¿cuántos periodos comprende? 2. Interfase, división. La interfase se subdivide en 3 subfases, G1, S, G2. Y la división comprende 2 acontecimientos. Primero, la cariocinesis, último, la citocinesis. Si el proceso culmina, ¿con qué empezamos? Si el proceso empieza así, culmina acá, ¿con qué empezamos? Con G1, ¿sí o no? Ahí está. Si no me entienden, otra vez, el ciclo celular comprende interfase y división. Interfase, G1, S, G2, división. Primero cariocinesis, división del núcleo, luego citocinesis, división del citoplasma. Al culminar la citocinesis, ¿con qué empezamos? Con la interfase. ¿Cuál es su primera subfase? G1. ¿Se entendió? Por ese motivo, ¿qué vamos a marcar? Alternativa C. Alternativa C. Siguiente pregunta, número 40. Zoe, en su tarea de biología, debe determinar la cantidad de espermatozoides que se formarán respectivamente a partir de 50 espermatogonias. Ella analiza y concluye que la respuesta es, hay 5 alternativas. Señores, un varoncito, ahí está, un varoncito. En sus testículos ocurre un proceso llamado espermatogénesis, que se inicia en unas células llamados espermatogonios. Ahí está. Profe, espermatogonias, sinónimo igual, no te preocupes, ¿ya? Ahora, estos espermatogonios, espermatogonios se multiplican, ¿ya? Y lo hacen por mitosis. Ahí está. Se divide, forma 2, se divide, forma 2, se divide, forma 2. ¿De acuerdo? Más espermatogonios. Ahora, los espermatogonios sufren un proceso. ¿De acuerdo? Y cada espermatogonio se transforma en espermatocito. Espermatocito primario. Allí se inicia recién la meiosis, que comprende una primera y una segunda división. ¿De acuerdo? Una primera división y una segunda división. Ahí está. Entonces, el espermatocito primario se divide formando dos. ¿Dos qué? Dos espermatocitos. Dos espermatocitos secundarios. Ellos se dividen, mira, ve, formando dos espermátidas. Dos espermátidas. ¿De acuerdo? Este espermatocito secundario forma dos espermátidas. El de acá forma dos espermátidas. Y cada espermátida, por un proceso de diferenciación, forma un espermatozoide.
Punto. ¿De acuerdo? Entonces, no se olviden. Espermatogonio se transforma en espermatocito primario. Se divide formando dos espermatocitos secundarios. Cada uno se divide formando cada uno dos espermátidas. Cada uno se diferencia en un espermatozoide. La pregunta es, mira, si un espermatogonio forma un espermatocito primario, ¿cuántos espermatozoides da origen? ¿Cuántos? 4. Y si fuesen 2, 8. O sea, lo multiplicas por 4. ¿De acuerdo? Otra vez. A ver. Cada espermatogonio se transforma en espermatocito primario y cada espermatocito primario da origen a 4 espermatozoides. Si hay 50 espermatogonios, hay 50 espermatogonios. ¿Cuántos espermatozoides? ¿Cuántos espermatozoides? Lo multiplicamos por 4, ¿sí o no? Lo vas a multiplicar por 4. En ese caso, la respuesta ¿cuál es? Alternativa D. Chicos, la solución de tu examen.